interés del corazón, temiendo al Señor. Y aquí quiero decir otra cosa muy importante. A ver, ustedes saben que todavía a veces rozan los vientos o soplan los vientos sobre la polémica que se suscitó hace ya casi más de un año tal vez, cuando afirmaba y sigo afirmando categóricamente que Yehoshua es Hashem en persona, corporalmente, físicamente. Entonces, pues de tanto en tanto surgen todavía estos mensajes, ¿no? Que quieren dar a entender que nosotros somos herejes y cosas por el estilo. Bueno, yo he decidido simplemente, ya lo saben, no entrar más en ese tipo de contiendas de Facebook, ni de comentarios, ni de cosas por el estilo, sino fundamentar poco a poco todo lo que hemos estado compartiendo aquí. Entonces, una de las afirmaciones que he escuchado decir es que Yehoshua, que la palabra Kyrios no es Hashem, ojo con esto, y han querido decir que es que el Kyrios en Roma era el señor de la casa, etcétera. Pues oye, a veces como que estamos leyendo los diccionarios tendenciosamente, porque en el Thesaurus Linguae Graecae, que es el tesoro de la lengua griega, el más grande compendio de todos los manuscritos y literatura griega, perfectamente la idea de Kyrios es aquel que tiene el poder y la máxima autoridad. Ya está. Que inclusive se le aplicaba a Zeus, a los dioses del Olimpo, borrados sean su nombre y su recuerdo, y que en este caso también el propio diccionario deja claramente establecido que se aplicaba para Hashem en la Septuaginta. Inclusive el propio diccionario nos dice claramente que esa palabra se utilizó en Primera de Corintios cuando dice nadie puede llamar Señor a Yehoshua a menos que tenga Ruach HaKodesh o sino por Ruach HaKodesh. Y el propio diccionario vincula el uso de Kyrios en ese versículo con Hashem. No me lo estoy inventando, ustedes lo pueden verificar. Lástima que no puedo compartir aquí pantalla para ello, porque se me complica un poco este programa, ya me gustaría hacerlo, pero ustedes lo pueden verificar y más tarde les puedo poner el enlace y ustedes mismos lo pueden leer. Entonces, decir que Kyrios es menos que Dios es un poco tendencioso. O sea, es querer ver lo que quieres ver. Porque luego dejar de lado que Kyrios es Hashem, como lo he estado mostrando tantas veces, pues bueno, es así como también les quiero decir que se den cuenta que es que no se trata de que tengo la biblioteca llena de libros o que tengo tales herramientas o tales recursos, porque con los mismos recursos te puedes hacer un sesgo y todos, no me estoy excluyendo yo, todos somos capaces de tener un sesgo. Miren, yo trabajé durante casi 2, 3 años en el asesoramiento de tesis y una de las cosas que veía era que, oye, tú planteas una tesis, una pregunta, y si no eres abierto, te vas a empeñar en demostrar lo que ya tú tienes preconcebido. Si yo en la tesis digo, el agua no es H2O, sino H3O, entonces voy a buscar las cosas a veces más extrañas solo para darle sustento a mi tesis cuando hay también igual o más cantidad de material que dice, no, no, que es H2O, que tú estás equivocado. Una de las cosas que uno tiene que tener muy presente cuando hace una tesis, en este caso llámese teología, es la honestidad. Es decir, saber que hay por lo menos igual cantidad de probabilidades de que sea correcto o no sea correcto, y mucho más si la evidencia está en contra. Entonces, una de las mejores actitudes que se puede tomar ante una tesis es aceptar y decir, bueno, no es como yo me lo planteaba. Entonces la tesis cambia y se vuelve la presentación de resultados inverso al problema original. Es decir, se había planteado esto, pero la evidencia pesa en favor de y tal cosa. O la evidencia no es concluyente, se pueden observar dos escenarios, tal, o tres, o los que sea. ¿Ok? Entonces, no servirá de mucho tener herramientas y libros y muchas cuestiones por delante y en el escritorio si no eres honesto contigo mismo. ¿Ok? Yo puedo entender perfectamente todo lo que dicen del otro lado, tratando de reducir a Yehoshua
a un enviado, a un señor, a un capataz o a un mensajero, todo lo que quieran, sí, lo entiendo, pero lo que yo veo es que ellos todavía no logran ver nuestra posición. Y entonces lo que pasa es que yo no he llegado a decirles a ellos herejes, ¿ok? Tienen más bien, y lo vuelvo a decir, están expuestos ellos a un mayor peligro en el largo plazo porque el empezar a reducir a Yehoshua no suele terminar bien. No suele terminar bien. Porque entonces se dice, sí, es divino, ya, pero divino también pueden ser los ángeles. ¿Qué es divino? Divino es una palabra que suena muy tramposa, ¿sabes? Porque entonces al decir que Yehoshua es divino, parece que se cubre o se satisface la expectativa de que no es un hombre, pero resulta que luego la palabra divino vienes a darte cuenta en el lenguaje que se usa que no es igual a decir que es Dios. Ojo, que entonces ya cuando Yehoshua no es Dios, entonces se crea un problema teológico enorme. Porque entonces, ¿cómo se explica que a Yehoshua se le adore, se le echen las coronas, todos se postren de él y, como he dicho muchas veces en el libro Apocalipsis, él reciba toda la honra y toda adoración? Él es el primero y el último, es el rey de reyes, él es el Memra, el Logos, todos estos atributos, la raíz de David, etcétera, que, bueno, simplemente se dejan de lado porque nos queremos enfocar y demostrar que él es un inferior. Inferior, porque es que no cabe otra expresión. Que no lo dicen así, ya está. Dicen que es Señor, que es mensajero, que es lo otro, pero al fin y al cabo es un inferior porque parece que Dios, el Padre, es mayor. Y ahí está. Esto no es nuevo, ni lo vamos a, creo, ojalá pudiéramos resolverlo nosotros. Pero resulta que esto tiene una discusión de más de 1500 años y la discusión empezó precisamente por considerar un pensamiento no judío. ¿Me explico? Por considerar un pensamiento no judío. Y es irónico porque entonces a nosotros nos dicen griegos o nos dicen cristianos o nos dicen de la iglesia tradicional y resulta que no se dan cuenta que son ellos precisamente los que están pensando de esa manera dualista. ¿Me explico? Y ya les he mostrado varios documentos de cómo inclusive los antiguos creyentes, llámense cristianos primitivos, concebían a Dios corpóreo. Si tú dices eso hoy, te dicen que eres hereje y te lo estás inventando. Entonces, pues nada, complicado, porque además, como dice Mario allí en el chat, se toman las palabras como está en castellano, Dios, Hijo, Padre, etcétera, y no ven más allá. Que el diccionario pone que Theos es Dios, ya, pero es que no es igual. Entonces, a ver, o vamos de diccionarios o vamos a ser coherentes con el tema del pensamiento hebreo que tanto nos hemos encargado de nosotros como alardear, vamos a decirlo así. Porque mucho pensamiento hebreo, mucho judaísmo, mucho pensamiento antiguo, y resulta que seguimos bebiendo de diccionarios hechos por cristianos. Y no lo digo por despectivo, lo digo por la coherencia. Porque todas esas herramientas que hay, desde el Logos hasta cualquiera otra, el Strong y cualquier otra, es que son hechos por cristianos. ¿Acaso son hechos por judíos? Pues no, no hay. Entonces estamos en un círculo vicioso diciendo que pensamos como hebreos y mucho tal, y resulta que estamos bebiendo de las mismas fuentes de toda la vida. Entonces por eso no se rompe ese círculo. Por eso seguimos siempre en la misma. Y claro, como yo les puedo decir desde la experticia de las lenguas, que ha sido el fuerte que Dios me ha dado, y les puedo decir, mira, por ahí no es por acá. Y luego me he encargado de irlo demostrando, pues nada, yo me lo invento. Claro, porque esto no va a aparecer en los diccionarios que venden en castellano o en inglés. Y lo que hago aquí es, oye, sembrar una semilla. Ni siquiera todos los que están aquí van a estar de acuerdo, de pronto no lo tienen tan claro o no lo aceptan, todavía le ha servido, lo que sea, pero yo cumplo con decirlo. De aquí a unos años, no sé cuántos, de repente, poco a poco se va haciendo sentido. Me acuerdo mucho de un Javer que me lo ha dicho en persona y le mando un afectuoso saludo a este Javer, que él sabrá quién es si escucha el vídeo. Pero él me lo ha dicho, oye, yo antes no te entendía cuando decías esto, pero ahora de repente ya lo veo y ya no puedo dejar de verlo.
¿Qué tal que yo me ponga a decirle a él, tú eres un hereje, tú eres tal cosa y tal? ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Entonces hay que tener tanto paciencia, prudencia, dimensionar y ser un poco tranquilos, pero luego, repito, tenerlo claro. Esto es una cosa que yo nunca voy a negociar. Que ya se han dado cuenta y se los dije una vez, esto de que vamos a dejar estos temas y vamos a unirnos no va a llegar nunca a nada bueno. Porque es que esto es un fundamento importante y no pasa nada si no estamos unidos y todos haciendo un bloque y nada, no pasa nada. Ahora justo antes de empezar, recordaba las palabras de Joshua, no he venido a traer paz al mundo, sino espada. He venido a traer división entre el padre y su hijo, la nuera y la suegra, etcétera. Pero entonces a veces esto de estar unidos, 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 yo todavía me pregunto, pero ¿cuál es el afán? O sea, no sé, ¿acaso vamos a establecer nosotros el reino aquí en la tierra? Eso es un pensamiento típicamente cristiano del siglo pasado. ¿Me explico? Es esto de estar todos unidos y establecer el reino. Esa fue la lógica que utilizaron los protestantes europeos cuando fueron a los Estados Unidos, cuando fueron a las Américas, etcétera, y establecer un gobierno teocrático y políticamente teológico, y eso ha fracasado. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque es que no se trata de imponer un pensamiento, porque igual te tocaría ser dictador. ¿Cómo vas a hacer que ese incrédulo se sujete a la ley de Dios? Poniendo castigos y poniendo reprensiones. No va a solucionarlo. Entonces, fíjense ustedes, volviendo aquí, la palabra Kyrios es en griego, está definido como el que tiene el máximo poder y autoridad. Y el diccionario pangriego de toda la literatura griega admite inclusive lo de Hashem, es decir, el uso hebreo de Hashem. Y es aquí donde también quiero explicar algo. Si Kyrios es la palabra que se utilizó para Hashem, aquí viene otro detalle. ¿Qué es Hashem en la literatura judía? Como lo he estado explicando hasta ahora. ¿Qué es Hashem? El atributo del juicio. Y eso se palpa en las páginas de la Torá, de los profetas. Lo hemos visto en Isaías, lo hemos visto en Génesis, lo hemos visto en los Salmos. Todo está lleno de esto. Pero claro, si alguien dice, ¿dónde sacas que esto es el juicio? Esto está en la literatura. Los antiguos sabían y pensaban en estos términos. Pero claro, eso no sale en un Strong, no sale en un Logos, no sale en un libro cualquiera de estos. Esto sale precisamente sumergiéndote, como dice Cristian allí, una escafandra y sumergiéndote en la literatura. De eso es que va todo esto. Entonces, si yo hago este puente de Kyrios al atributo del juicio, no me lo estoy inventando yo. Es que hay una cadena lógica que te está permitiendo dar esta transición y hacer este tipo de lectura. Pero luego decir que Kyrios es simplemente Señor y que Señor no es igual que Dios es bastante complicado. O sea, es el camino más fácil, pero de fácil además complicado, complicado, peligroso, porque vas poco a poco disminuyendo la divinidad y la preponderancia de aquel que dijo yo soy el alfa y el omega, el alef y taf, el primero y el último, la raíz de David, la estrella resplandeciente del Shahar, y todo esto que hemos estado hablando durante mucho tiempo. Entonces, les muestro aquí porque fíjense, en este versículo 22 está diciendo, sino con desavaricia del corazón temiendo al Señor. Al Señor. Bueno, aquí perfectamente podemos reemplazar por Hashem. Al Señor. ¿Cuál otro Señor? ¿Hay otro Señor acaso? Ahora, al Señor Jesús dirían algunos que es inferior. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esa contradicción o esa ironía? Porque la Torah dice, a Hashem tu Dios temerás, a Él te pegarás y a Él servirás. Entonces, ¿a quién vas a seguir? ¿A quién vas a temer? ¿Al Señor súbdito o al Señor Hashem? A menos que es que no haya ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Porque si no, estamos violando la Torah. Temiendo al Señor. Eso está escrito en la Torah. Lo podemos buscar ahora
en nuestro texto bíblico, ya les voy a decir dónde sale. Ototi Rau es un texto muy clásico, creo que está en Números o en Deuteronomio. Y miren lo siguiente. Sí, en Deuteronomio 13:5, Aharei Hashem Eloheichem telechu veototi ra'u, ve'et mitzvotav tishmoru, uvekolot tishma'u, veotot ta'avodu uvotit bakum. Detrás de Hashem vuestro Elohim andarán, a él temerán, sus mitzvot guardarán, su voz escucharán, y a él servirán y en él se pegarán. Imagínate, esa cita de Deuteronomio hay que grabársela. Lo tiene todo. Entonces, cuando dice aquí, temiendo al Señor, ¿cuál Señor? ¿Acaso hay otro Señor al que debamos temer nosotros? Porque tenemos un lío entonces. O sea, y fíjense que en el Talmud, creo que es el tratado Hagigá, si mal no recuerdo, se narra precisamente la historia de Elisha ben Abuya, que fue llamado posteriormente Ajer, y él cuando entró al Pardés, es decir, a las visiones y revelaciones de Dios según ellos, él terminó concluyendo que había dos poderes en el cielo. Y claro, fácilmente lo declararon hereje. Claro, en ese sentido, hay que decir que tal vez él vio otra cosa y el Talmud puso en su boca palabras que tal vez nunca dijo. Porque a mí personalmente me da la impresión que Elisha ben Abuya terminó reconociendo a Yehoshua. ¿Sabes? Me atrevo a decirlo, repito, con toda la prudencia, sin ser categórico, sin afirmarlo, pero no es como muy común que una persona de tan alta estima como era Elisha ben Abuya haya terminado declarado hereje en el Talmud, así porque sí, porque otros vieron otras cosas y dijeron cosas peores. Rabí Akiva proclamó un falso Mashiach y no por eso lo declararon hereje. Y muchos otros en la Edad Media creyeron en falsos Mashiach y no los llamaron hereje. Entonces aquí hay una cuestión bastante ideológica muy complicada, ¿no? Bien, entonces esto de decir que hay dos poderes en el cielo y que hay uno que está sujeto o inferior al otro, eso no es nuevo, eso ya está en la literatura talmúdica. Pero es que el Evangelio no se va por esa dirección. El Evangelio está diciendo como temiendo al Señor. ¿Cuál Señor? No hay dos señores. Es Hashem. Y Hashem es Yehoshua. Acuérdense que una vez hace mucho rato lo expliqué y esta es la razón de por qué yo principalmente o personalmente sigo diciendo Yehoshua, que ya lo he dicho muchas veces. Yeshua está bien, claro que sí, yo nunca he dicho que esté mal decir Yeshua, en lo absoluto, o Yeshua, que también se puede pronunciar. Pero la razón por la que yo prefiero seguir diciendo Yehoshua es por esto, porque aquí están las tres primeras letras del nombre de Dios, de este Yud He Vav He, del tetragramatón. Y alguna vez les explicaba cómo inclusive en la literatura estas tres letras se consideraban que habían bajado del cielo y arriba se había quedado la letra G. Todo es una metáfora, toda una alegoría, todo esto. Pero oye, que por eso no en vano se escribe Yehoshua. Entonces yo puedo y quiero seguir diciendo Yehoshua, porque quiero que todos ustedes sepan esto, que esas tres letras del tetragramatón que en la literatura judía se acepta que bajaban en el sacrificio, en los korbanot, vino aquí en persona en Yehoshua HaMashiach. O sea, Dios estuvo aquí en persona. Tremendo, ¿no? Entonces quería comentar esto del Kyrios, repito, para que vean que, oye, hay que leer todo el diccionario, hay que leer todos los artículos completos y no tener sesgo, estar un poco más abierto y ver otras cosas, ¿no? Bien, entonces por eso les digo que sería complicado porque dice sirviendo al Señor, Hashem. Versículo 23.